también necesitan ayuda para recibir la palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos a tu presencia en esta tarde para bendecirte y darte gloria, honra y alabanza. Padre amado, gracias por tu presencia para con nosotros. Gracias, Padre, que podemos, Señor amado, adorar tu nombre, exaltarte, cantarte y darte gracias, Señor. Te pedimos ahora que en el nombre que es sobre todo nombre, tú seas, Padre amado, con mi vida y con la vida de tu iglesia. Necesitamos, Señor, un corazón inquisitivo. Necesitamos, Señor, oh Padre, ojos para ver, oídos para oír. Padre, danos, Señor, la oportunidad de poder oír tu voz. Padre, mira el texto, Padre amado, que durante esta semana he estado meditando para continuar esta serie sobre la iglesia, que es la iglesia, y diferentes aspectos de lo mismo. Te pido tu ayuda, te pido tu sabiduría, tu entendimiento. No me permita, Padre amado, desviarme ni a diestra ni a siniestra del texto aquí presente. Danos entendimiento, danos sabiduría, que podamos, Señor, estar atentos, oh Dios, a tu palabra, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Durante este tiempo que nosotros estamos con la palabra, nosotros estamos hablando sobre la iglesia. Es importante, yo le dije a ustedes que a través de los años yo aparto un tiempo para hablar de lo que es la iglesia. Es importante saber lo que es la iglesia, porque no podemos asumir que toda persona entiende lo que es la iglesia, ¿verdad? Algunas personas piensan y dicen la iglesia y señalan a este edificio. Nosotros decimos la iglesia, voy para la iglesia. Nosotros sabemos que vamos a un edificio, un local, porque para comenzar, las iglesias en el Nuevo Testamento durante los primeros 200 años no se congregaron en templos. Esta iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó aquí en Manhattan en una sala bien pequeñita. Es decir, y somos iglesias. O sea, lo importante no es el edificio o el local donde uno se encuentra. Lo importante es que Cristo sea la cabeza, el centro de esas personas que se reúnen en la iglesia, que Cristo sea la iglesia. Hay lugares, hay campos donde hay hermanos que ni techo tienen y se reúnen afuera, en el campo. Yo he estado en esos lugares. Me recuerdo en Nicaragua, encima de una montaña, muchísimos pies de altura, en diferentes lugares. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dijimos. La iglesia es un cuerpo multimiembro, 1 Corintios 12. La iglesia, Isaías 28, 16, he aquí pongo en Sión un fundamento. La iglesia tiene un fundamento. Ese fundamento no es humano, es divino. Cristo es el fundamento de la iglesia. Dijimos, basándonos en Mateo 16, que Cristo le pregunta a los apóstoles y le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respuesta. Algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. Algunos dicen que tú eres el profeta que había de venir. O algunos dicen esto o este otro o este otro. En otras palabras, la respuesta de la gente afuera, fíjate, la gente afuera, los que no conocen a Dios, tienen una opinión de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, estamos estudiando hace poco en nuestra clase sobre el Islam, y el Islam dice que Cristo fue un gran hombre, pero que no es el Hijo de Dios. Los musulmanes dicen que Cristo es un gran hombre, pero que no es el Hijo de Dios, y que tampoco fue crucificado. Error colosal. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y sin el aspecto cristológico, la parte que tiene que ver con Cristo, todo argumento de toda religión se derrumba. Yo le decía a los estudiantes que cuando usted examina cualquier tipo de religión, usted tiene que preguntarse, ¿qué dicen ellos sobre Jesucristo? Y ahí el edificio se derrumba o se permanece en pie. ¿Entiendes? Si dicen que Cristo no es el Hijo de Dios, ¿de qué manera pueden ser salvos si no hay otro nombre dado a los hombres por el cual seamos salvos? Si Cristo es el centro,
la circunferencia y el ápice de todo lo que está en las Escrituras. ¿De qué manera puede el hombre ser salvo si no es por medio del sacrificio completo, cabal de nuestro Señor Jesucristo? No hay manera de poder ser salvo. De manera que hemos hablado de ese fundamento. La semana pasada nosotros hablamos que la iglesia es un cuerpo de un reino de sacerdotes, que el propósito por el cual Dios creó al hombre, Génesis capítulo 2, recuerden cuál es nuestra escritura, Génesis capítulo 2, nosotros estudiamos también Éxodo capítulo 19, ¿recuerdan? Estudiamos Primera de Pedro capítulo 2 y terminamos con Juan capítulo 4 y decíamos que esos cuatro pasajes tienen algo en común, que habla de la adoración, que la iglesia, el hombre, Dios ha creado al hombre para que sea un adorador. ¿Cuál es la evidencia de que Dios ha creado al hombre para ser un adorador? Todos nosotros, antes de conocer a Jesucristo, adorábamos, ¿sí o no? O mejor dicho, sí o sí, adorábamos. Adorábamos algo adorábamos. Y si no adorábamos a nuestra propia imagen. Adorábamos a la piedra, adorábamos una estatua, adorábamos cualquier cosa. Y yo decía que en todas las civilizaciones que hay, en el Museo de Historia Natural aquí en Nueva York, usted va a encontrar, y usted estudia las civilizaciones pasadas, usted va a encontrar que el hombre es un adorador. ¿Qué hace? ¿Qué usted encuentra? Los arqueólogos y los que estudian las civilizaciones pasadas encuentran a un hombre de una tribu inclinado delante de una estatua, de un sol, dibujan el sol, o un animal, o una vaca, o un toro, o un buey, o tienen pinturas, cuadros de la astronomía, pintan la luna, el sol. Es decir, que dentro del corazón del hombre está esto de adorar. La pregunta es, ¿quién ha puesto eso en el hombre? Dios, cuando lo creó en el capítulo 2 del libro de Génesis. Dios creó al hombre para ser un adorador. Pero el problema es que el hombre ha pecado contra Dios y el hombre ha perdido su derrotero, ha perdido su camino. Y por ende, el hombre necesita un puente que le conduzca una vez más a Dios. Y ese puente es solamente, ¿quién es? Cristo solamente. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Es la única manera de poder ser salvo. Entonces ahora yo quisiera tomar aquí esta parte, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Y luego ya ustedes verán, y el tema o la parte que vamos a hablar de la iglesia está en el versículo 15, porque la Biblia es su propio intérprete. La mejor manera de interpretar la Biblia es dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Dice aquí la palabra del Señor. El apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice: esto te escribo a Timoteo, versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir verte pronto, de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Note usted 6 cosas. Dios fue justificado en carne. Segundo, fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Tercero, visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Quinto, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, en el versículo 15 está el tema o de lo que vamos a hablar. Dice aquí, la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Yo quiero tomar este tiempo para hacer hincapié, para que penetremos lo que significa que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Primeramente, un poquito de trasfondo para poder ubicarnos. Primeramente, ¿a quién fue dirigida esta carta y por qué?
En la Biblia, el apóstol Pablo escribió 13 cartas. Creemos que Hebreos también. Yo opino que sí. Siempre hay un signo de interrogación. Pero entre esas cartas hay 3 cartas que se llaman las cartas pastorales, que son primera de Timoteo. Luego se cree que Tito fue la segunda y luego segunda a Timoteo. Esas 3 cartas le llaman las cartas pastorales. ¿Por qué le llaman las cartas pastorales? Porque Timoteo era un joven pastor que Pablo lo envió a Éfeso. De ahí, por eso es que él escribe esta carta. Tito también trabajó, por ejemplo, usted lee en Tito, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, él le dice, yo te dejé en Creta, le dice Pablo a Timoteo, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. ¿Lo ve? Entonces, es decir, Tito está haciendo una obra pastoral y Timoteo, cuando Pablo le escribe esta carta, Timoteo se encuentra en Éfeso llevando a cabo una obra pastoral. Ahora, el apóstol Pablo quería darle instrucciones. Timoteo, tú estás pastoreando, tú necesitas ayuda, tú necesitas entendimiento dice aquí. Pero Pablo no podía acercarse a Timoteo y él le dice, mira, yo te escribo esto, aunque tengo la esperanza de irte pronto a verte, pero en otras palabras, quiero verte, quiero hablar contigo para darte instrucciones de cómo tú debes conducirte, y los hermanos también, los diáconos, los ancianos, cómo deben conducirse en la iglesia, en el templo de Dios, cómo debemos conducirnos como iglesia. Y le dice luego que la iglesia es importante cómo conducirnos. ¿Por qué? Porque la iglesia es llamada la casa de Dios. La casa de Dios. En otras palabras, ¿para qué es una casa? Una casa es para habitar. La iglesia es la habitación de Dios. Primeramente moró en el huerto. El huerto edénico era una especie de casa para Dios y ahí estaba Adán. Y Dios dice que Dios venía al aire y como se comunicaba con él, hablaba con él, tenía coloquio con él, dialogaba con él. Luego, al transcurrir el tiempo, Dios formó la casa que fue en Éxodo capítulo 25. Harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ustedes. El santuario, el tabernáculo, luego el templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel, luego el templo de Herodes. Siempre ha habido, pero la casa en realidad no se refiere a algo arquitectónico. Se refiere a algo orgánico, a un cuerpo multimiembro que viene siendo el pueblo de Dios, tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento. Ese es el pueblo de Dios, esos son el pueblo de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, como posiblemente voy a prolongar mi visita a Éfeso para hablar contigo, yo quiero escribirte. Y ahí viene y le escribe esta carta. Le dice, ahora, la pregunta es, ¿qué clase de persona es esta llamado Timoteo? Bueno, mire hermano, de todas las personas en la Biblia, yo quiero decirle algo sobre Timoteo, ¿verdad? Los jóvenes que están aquí, no solamente los jóvenes, todos nosotros. Primeramente, Timoteo aparece por nombre en el Nuevo Testamento 24 veces, eso para comenzar. Es decir que alguien que aparece 24 veces en la Biblia, Timoteo, es importante, ¿no? Segundo, él era de Listra y probablemente se convirtió durante el primer viaje del apóstol Pablo misionero. ¿De dónde salió Pablo? Pablo salió de Antioquía. ¿Recuerdan en Hechos 13? Apartame a Saulo y a Bernabé para la obra que le he enviado. Y de ahí él sale en ese viaje misionero. Y en uno de esos momentos, verdaderamente, Timoteo se entrega completamente a Jesucristo, pero Timoteo no era un pagano. ¿Qué sabemos de Timoteo? Primeramente, su madre, ¿cómo se llamaba la madre de él? Eunice, y su abuela Loida. Mira esto, hermano, la influencia de madres piadosas. Es que yo no tengo mi esposo que ayude a mi muchacho. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de Eunice y de Loida para criar a los muchachos. Nosotros sabemos que hay hogares donde solamente está usualmente
la mamá está luchando para criar a sus hijos, ¿no es cierto? Y eso se ve también en la iglesia. Entonces, aquí, ¿qué pasaba con el padre de Timoteo? Bueno, que era griego, era un pagano y no se había convertido. Entonces, ¿quién tomó el timón? Tomó la abuela, Eunice, su madre, y su abuela Loida. Eran mujeres judías piadosas, pero su padre era griego. Usted lo puede ver eso en Hechos 16, capítulo 1, versículo 1. Él fue criado en la enseñanza de la palabra, porque Pablo le dice que desde la niñez, ¿lo han leído? Desde la niñez, Timoteo, tú has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Él se lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, en su segunda epístola. Pablo invita a Timoteo a unirse a su equipo en su segundo viaje misionero, y ahí Timoteo comienza a mirar cómo trabaja el apóstol Pablo, la manera que se predica. Él comienza, una de las cosas que más me gusta cuando la Biblia habla de Timoteo en Hechos 16, dice, y había allí un discípulo llamado Timoteo. Me gusta cómo dice, cómo es Timoteo introducido. Había allí en Derbe, en Listra, un discípulo llamado Timoteo. Es decir que ya vemos nosotros, el equipo de Pablo en su segundo viaje misionero se componía de Silas, Pablo, Lucas. Mire usted, hermano, Silas, Pablo, Lucas, y ahora este muchacho era joven, hermano, era joven, no sé, 20 años, 17 años, como alguien que esté por aquí, un muchacho, y ya está codeándose con gentes espirituales, ¿verdad? Es importante cuando uno se asocia con sabios, ¿verdad? Como dice la palabra, apártate de los necios, júntate con los sabios. Bueno, Timoteo se juntó con gente espiritual. Dice la palabra que Pablo, como un hombre de gran sabiduría, su tutor, Pablo viene y como Timoteo su papá era griego, o sea, los griegos no se circuncidan, solamente los judíos. ¿Y qué hace Pablo con Timoteo? Pablo escoge a Timoteo a esa edad y lo manda a circuncidar para que él tuviese libertad de poder entrar a la sinagoga. Porque mire, hermano, si entraba una persona sin circuncidar a una sinagoga, eso era pena de muerte. Eso no se podía permitir. El apóstol Pablo, muy astuto, toma a Timoteo, lo circuncida y lo añade a su equipo para predicar. Dice, él fue ordenado oficialmente. Él le dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, y en 2 Timoteo 1:6, él le dice, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo en conducto, en fe, etc. Y le dice, Timoteo, despierta el don de Dios que hay en ti. Y luego habla de la imposición de las manos, ¿entiendes? La imposición de las manos. Cuando alguien es apartado para el ministerio, le imponen las manos. Apartame a Saulo y a Bernabé. Y oraron con ellos. Ahora, Timoteo, ya Pablo nota que es de buen calibre, de buen testimonio. Había sido criado por su abuela, por su mamá. Y era un hombre que ya se estaba formando. Y Pablo tuvo mucha confianza en él. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice Pablo de Timoteo. Él le dice, él quería enviar a alguien que lo representase a un lugar y Pablo no podía ir. Y él dice lo siguiente de Timoteo: te envío a mi hijo en la fe, Timoteo, porque a ninguno tengo de tal que se preocupe por ustedes, porque todos buscan lo suyo. Mas Timoteo no es así. En otras palabras, mire la confianza que el apóstol Pablo tenía en Timoteo, que él dice, ninguno, porque todos buscan lo suyo propio. Pero Timoteo, no, Timoteo es muy diferente. Timoteo es digno de ejemplo. Ahora, dicho sea de paso, que también aquí la escritura dice, Pablo fue encarcelado
y también Timoteo también, Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, 23, y él ministró, por lo menos Timoteo ministró en 5 iglesias. Él ministró en Tesalónica, él ministró en Corinto, él ministró en Filipos, en Berea y en Éfeso. Es decir, que ya Timoteo era un soldado con las botas gastadas. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Era un soldado que no solamente había estado en la academia de soldados, sino que estaba ya, había trabajado, ya estaba, se había mojado. Timoteo aparece. Timoteo tenía una dificultad de salud. 1 Timoteo 4:12, y le dice: mira, por tus frecuentes problemas de salud, cuando tome agua, mézclala con vino. Algunos quieren tomar eso para decir, ¿verdad?, otra cosa. Pero entienda que el agua en esos tiempos era agua. Usted tomaba esa agua y olvídese, desintería, se enfermaba. Nosotros mismos, cuando yo voy, por ejemplo, a la República Dominicana, o yo fui a Nicaragua o Venezuela, yo no simplemente, yo buscar agua en botella, porque era garantizado. Ya las personas que viven se acostumbran y a veces se la toman y le hacen daño, pero nosotros que estamos acostumbrados no tenemos. Entonces, en el caso, en esa cultura, el agua era contaminada y tenían que mezclarla con un poco de vino. Dice Pablo, dice, por tu salud. Sin embargo, él lo llama en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, le llama hombre de Dios. Me gusta eso, hombre de Dios. Mira lo que le dice, mira lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, le dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él le dice: persistes tú. En otras palabras, hay quienes se están desviando. Hay quienes, los falsos profetas, habían penetrado la iglesia. Tú persistes. Desde pequeño, ahí viene, hermano, la importancia de ser constante, conocedores de las escrituras. Conocer las escrituras, leer las escrituras desde la niñez. Desde la niñez. La abuela mía tuvo gran influencia en la vida mía cuando niño. Ella me leía las escrituras. Ella me leía las escrituras. Ella tenía una colección de estampillas de esas que dan en la funeraria. Y ella tenía, ustedes que en la funeraria dan porciones bíblicas. Ella tenía una colección con una goma y entonces tenía la Biblia. Entonces ella lo que hacía era, me sentaba en la falda y me decía: mira, te voy a leer esto, Juancito. Entonces cogía ella una Biblia bien grande, que yo creía que era un diccionario, pero una Biblia. Y ella me la daba a mí y ella lo leía. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Yo recuerdo esto, han transcurrido de todo eso más de 50 años todavía. Mira, hermano, la palabra de Dios instruye al niño en su camino, en su carrera. Esa palabra que nosotros le hemos sembrado a nuestros hijos, hermano, no es en vano. Nuestros hijos a veces están desviados del camino. Nuestros hijos han oído la palabra, y algunos de ellos, y uno se siente verdaderamente triste. Pero, hermano, esa palabra que será sembrado, esa palabra no caerá vacía. Esa palabra tendrá fruto, y es nuestro deber seguir orando por ellos, seguir teniendo ese contacto con los muchachos, hablarle la palabra cada vez que tenga una oportunidad de decirle algo, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ahora, aquí el propósito, aquí viene ahora, vamos ahora al texto que tenemos delante de nosotros. Quería darle un poquito de trasfondo sobre ello. Y él le dice a Timoteo, le dice: mira, por si no llego oportunamente, me tardo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debe conducirte? En otras palabras, hay una manera espiritual, bíblica, de cómo, no solamente, porque usted nota que
En el capítulo 1 de Timoteo, usted nota en el capítulo 1, si pasa su página hacia la izquierda, toma su Biblia, hermano, necesita la Biblia. Primero de Timoteo, usted nota que él da la advertencia contra falsas doctrinas. Míralo ahí, capítulo 1, versículo 3. Míralo, dice: como te rogué que te quedase en Éfeso, lo ve ahí, Éfeso. ¿Para qué fue que Pablo lo envió a estar en Éfeso? Ahí lo dice. Para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. En otras palabras, en la iglesia de Éfeso habían ciertas personas que estaban enseñando falsas doctrinas. ¿Qué se hace en una iglesia cuando surge falsa doctrina? Yo doy gracias a Dios que a través de los años aquí no ha surgido ese fenómeno. Yo no he tenido que, ha habido que corregir, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Ha habido que corregir a alguien y decirle, hermano, esto no es así. Pero no ha habido alguien que viene con una idea que diga, no, yo no creo en el Espíritu Santo, por ejemplo, eso es herejía. Yo no creo que Cristo es el Hijo de Dios. Bueno, esa persona hay que tenerla bajo el radar, porque puede contaminar a otro hermano. ¿Me da cuenta, hermano? Entonces, en la iglesia de Éfeso había falsa doctrina. Envía a Timoteo para que no presten atención a fábulas y genealogía interminante que acarrean. Entonces, había hermano, apatía, había fábulas, había todo tipo de falsas doctrinas, y por eso el apóstol Pablo envía a este joven Timoteo. Alguien puede decir, ¿por qué el apóstol Pablo no envió a alguien más viejo? ¿Verdad? ¿Por qué Pablo no envió a algo más viejo? Yo creo que es aparente la respuesta. ¿Por qué? Porque Timoteo, a pesar de su juventud, estaba preparado. O sea, que la madurez se puede ser de mucha edad inmaduro, y se puede ser joven y maduro. Es decir, que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, Timoteo, por la gracia de Dios, y Tito eran muchachos y eran maduros en la fe y ya estaban en la obra pastoral. Entonces luego el apóstol Pablo en el versículo 12 le habla de su ministerio y él le dice, doy gracias a Dios que me fortaleció. Estamos en 1 Timoteo capítulo 1. Doy gracias a Dios que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Lo ve? ¿Quién es que pone en el ministerio? Dios es que pone en el ministerio. Dios pone en el ministerio. Alguien me preguntó los otros días, hermano, ¿se puede estudiar para ser pastor? No se puede estudiar para ser pastor. Tú estudias cuando tienes llamado, del que pastor es muy diferente. En otras palabras, tú tienes el llamado, tú sientes que Dios te ha llamado, entonces tú debes prepararte. Mi pastor, que yo siempre aludo a él, le doy gracias a Dios por él, por su vida, él me envió a estudiar la palabra afuera. Yo fui y estudié 4 años primeramente, y luego posteriormente yo estudié 3 años más y continúo estudiando porque la palabra de Dios es una fuente de vida y uno nunca lo sabe todo, uno necesita aprender. El único sabio es Dios, recuerden, el único sabio es Dios. Entonces es importante todo esto. Ahora dice en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fidedigna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira, hermano, el apóstol Pablo se consideraba como el pecador número 1 en la lista de pecadores. Él dice, en otras palabras, si Dios me salvó a mí, que soy tan pecador, si yo fui blasfemo, yo maté, yo hice tantas cosas, ¿cómo Dios no puede usar a cada hermano de la congregación? Aquí yo no creo que nadie le ha quitado la vida a un ser humano, pero somos pecadores. Aquí no hay nosotros. Si nosotros nos comparamos al apóstol Pablo en cuántos pecados cometió Pablo, Pablo nos gana todo, hermano. Pablo era malo, él dice que arrastraba aún a las mujeres. Y lo que dice Pablo es, pero fue la gracia de Dios. La gracia de Dios fue conmigo para misericordia. Es decir, que es por la gracia de Dios que nosotros nos encontramos aquí presentes, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Mire entonces, en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de la oración, capítulo 2, y da instrucciones de la oración a la iglesia. En el capítulo 3, él habla de los requisitos para los obispos o los pastores. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. En el capítulo 3, versículo 8, él habla de
los diáconos. Habla de los diáconos, el deber de los diáconos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en todo esto? Estamos viendo aquí que no solamente Pablo le está hablando cómo tú debes conducirte. Sí, lo primero que tienen que saber cómo conducirte son aquellos que son líderes. Ellos son el ejemplo, marcan el paso. Pero también están los demás hermanos que también tienen responsabilidades. Ahora, él llegando aquí al capítulo 3, versículo 15, dice: mira, Timoteo, todo esto te lo escribo. Tienes ya diáconos establecidos, establece diáconos. Tienes pastores también establecidos. Tienes líderes. Pero es importante, Timoteo, que tú sepas cómo conducirte, cómo conducir la iglesia de Dios. ¿Por qué? Y él dice lo siguiente: que es la iglesia del Dios viviente. Es importante esa expresión. La iglesia del Dios viviente. Note eso, la iglesia de Él. ¿Qué implica eso? Que la iglesia es de Él. Que la iglesia es de Él, no es la iglesia de los hombres. Ningún hombre puede decir, yo estuve mirando una vez estaba mirando un video una vez y le estaban dando un reconocimiento a un misionero. Yo tuve que apagarlo verdaderamente, hermano. Yo tuve que apagarlo. Porque era un gran reconocimiento a este misionero, porque él había fundado, decía así, él había fundado, creo que eran 47 iglesias por todo América, que él había fundado y le estaban dando, era como el hombre del momento. Eso me trae recuerdo de mis primeros comienzos cuando estaba en ese ambiente, estas cosas así. Pero el hombre no funda la iglesia. Esas 47 iglesias en esos países, ¿quién fue que salvó esas vidas? ¿Quién fue que hizo la obra? Fue Cristo. ¿Quién fue que tocó el corazón de esa? ¿Quién fue? No fue el hombre. La palabra lo dice, nosotros somos solamente somos instrumentos, somos canales por el cual Dios usa nuestras vidas. Mira Pablo, yo no soy digno de esto. Timoteo, yo no soy digno de esto. Mas sin embargo, aquí encuentra ahora a Pablo hablándole a este joven, diciéndole que se cuide la iglesia, y le dice lo siguiente: Timoteo, mira, primeramente debes saber cómo, versículo que dice, cómo tú debes conducirte, caminar, andar, moverte en la casa de Dios, la feligresía. ¿Por qué? Porque esa iglesia, ese grupo que está en Éfeso, este grupo que se reúne acá, que nosotros, el cuerpo de Cristo, aquí en el Bronx, es la iglesia del Dios viviente. ¿De quiénes somos? Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Y es importante, primero dice Dios viviente. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios viviente? La historia, porque, usted lo va a ver, porque Éfeso tenía a la Diana de los efesios. Era una falsa diosa, la diosa de la fertilidad. Todavía hay, usted puede ver estatuas, ¿verdad? Una estatua grande que hay de ella, con muchos senos en su cuerpo. La diosa de ellos es una diosa falsa. Y se recuerda cuando Pablo predicó en cierto lugar y a él querían matarlo, y ellos decían: grande es Diana de los Efesios. Y no sé si usted lo ha leído eso en el libro de los Hechos. Grande es Diana de los Efesios. Entonces dice: no es Diana. Ustedes no pertenecen a Diana de los Efesios, no. Ustedes son la iglesia del Dios viviente. Y esa iglesia es viviente porque Dios es un Dios que vive, que está vivo. Y le dice lo siguiente: que es columna y baluarte de la verdad. Note lo que dice. La iglesia del Dios viviente, esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mira a la izquierda. Esa es una columna. La columna sostiene la estructura. El baluarte es el fundamento. Columna y baluarte. Columna
y baluarte. ¿Entiende ahora? Columna y baluarte. No que la iglesia diga, yo tengo la verdad, esto viene de mí. No, no. La iglesia protege la verdad. La iglesia proclama la verdad. La iglesia predica la verdad. La iglesia defiende la verdad. Pero la verdad está en Jesús. La verdad está en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él habla de la verdad. Yo soy. Ustedes recuerdan a Pilato. Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? En Juan 19. Cristo habla en el capítulo 19 de Juan. Lo arrestan y lo tienen amarrado. Y él habla, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y viene Pilato y lo mira y en un momento dado dice, ¿y qué es la verdad? Y sabe una cosa, hermano. Da la espalda, y yo siempre digo así, y se fue en pos de la mentira. Él tenía la verdad encarnada. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. De Él predicaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Él es la verdad. Él es el pensamiento de Dios encarnado. Cuando Dios habla, habla por su Hijo. Si tú quieres que Dios te hable, Dios te habla por medio de la palabra de Dios. Yo no creo que Dios habla a uno por medio extra por ahí. Que yo me soñé que... Sí, Dios puede hablarle a una persona por un sueño, pero hay que saber si es de Dios o no es de Dios. Puede ser que tuviste una indigestión y sonaste unas cosas que no es bíblica. Entonces, pues, hay personas que cada vez que tienen un sueño, a mí a veces me dicen, hermano, yo tuve un sueño. Yo digo, yo no soy Daniel. Sinceramente. Y hay sueños, sí, porque Dios, en mi juventud, Dios me habló por sueños y cosas, está en la Biblia. Y los jóvenes vean sueños, todo está en la Biblia. Pero no tiene que pasar cada cosa, los sueños no interpretan la Biblia interpreta todo lo extra, la Biblia es la manera que se interpreta todas las cosas. Entonces él le dice, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que defender? Aquí ahora viene este texto que dicen muchos que estudian la Escritura, que era un himno que cantaban, esto aquí. El misterio de la piedad, esos 6 puntos. ¿Qué es lo que tenemos que defender? Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no solamente Timoteo, Pablo, Tito, sino cada uno de nosotros somos llamados a defender esas verdades. Porque usted ha participado de esas verdades inalterables. Verdad número 1. El apóstol Pablo dice, indiscutiblemente, en otras palabras, no hay argumento, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Número 1, la encarnación. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y debemos nosotros predicar, proclamar y defender estos 5 pilares que son columna y baluarte. Número 1, la encarnación. ¿Qué dice? Dios fue manifestado en carne. Juan 1:14. Y vimos su gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y el verbo se hizo carne, así dice. El verbo se hizo carne. Y no era carne, se hizo carne con el plan de ser manifestado en la carne, porque no había otra manera de redimirnos de nuestros pecados. Cristo tenía que encarnarse. Él tenía que tomar una naturaleza. Dice que se encarnó, pero sin pecado. Se encarnó, pero no pecó. El único ser humano que vivió en la tierra. El único. Y mire que hay mucha gente justa. El justo Job. Mire esto, Job. ¿Pecó o no pecó? Claro que sí pecó. En el libro de Job lo dice. Abraham pecó. Claro que pecó. Daniel.
que Daniel no se dice muchas cosas malas, de Daniel no se dice una falta. Usted lee el libro de Daniel, usted encuentra una falta. Claro que pecó porque era hijo de Adán. ¿Está entendiendo? Pero el único que no pecó fue Jesucristo. Entonces Él vino, se encarna y la palabra verbo, el verbo se hizo carne. ¿Por qué usa la palabra verbo? En gramática, ¿dónde está la acción? El verbo. Si yo digo yo corro, el verbo es la acción correr. El verbo se hizo carne. En otras palabras, cuando Dios quiere pensar, cuando Dios quiere hablar, habla por medio de su verbo. En inglés dice, and the word was God. Y la palabra era Dios. O sea, Cristo es la palabra. The word, la palabra, el verbo, el pensamiento de Dios. ¿Cómo piensa Dios? Muéstrenos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo a ese que quería otra cosa? ¿Qué le dijo Cristo a ese que le dijo? Si tú no muestras al Padre, ya estamos 98.9 convencidos. Pero muéstranos al Padre y ya. ¿Qué fue la respuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo contigo, Felipe? Y no me conoce. El que me ha visto a mí. Y nosotros, ¿cómo vemos a Jesús? Por la palabra. ¿Cómo vemos a Jesucristo? Por medio de la palabra. Entonces, lo primero que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Segundo, dice, fue justificado en el Espíritu. Fue justificado en el Espíritu. No se usa la palabra justificado, declarado por el Espíritu. Usted lo encuentra. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha llamado, Isaías 61. El Espíritu Santo dio testimonio de él, de que él era el Hijo de Dios. Y dice, cuando usted lee, por ejemplo, en el poder, cuando él fue bautizado en el río Jordán, ¿cuál fue el evento que tiene que ver con el Espíritu Santo en el río Jordán? Que viene, el Espíritu Santo viene y desciende a él. No fue una paloma que descendió. ¿Cómo? Yo digo así porque a veces yo he ido a iglesia y tiene una paloma pintada aquí en el piso, no sé. ¿Usted lo ha visto, verdad? Una paloma, no, eso. Como paloma, de la manera, con esa gracia que desciende la paloma. Y dice que como paloma está siendo justificado, declarado. Y no solamente eso, el Padre habla 3 veces. ¿Y qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Escúchelo a él. Entonces, segundo, justificado. Tercero, visto de los ángeles. ¿Quién fue que le anunció a María el nacimiento del Mesías? Cuando él fue tentado a la edad de 30 años allá, cuando iba a comenzar su ministerio. ¿Recuerdan? En Mateo 4. Si eres el Hijo de Dios, recuerdan la semana pasada, prediqué. Si eres el Hijo de Dios, y luego dice que el diablo se fue a la tercera tentación, y dice, y los ángeles le servían. Es decir que durante el tiempo de Jesucristo, pero entienda esto, hermano, la palabra ángel, hay ángel bueno y hay ángel malo. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? El diablo es un ángel caído, malo, y luego cuando la tentación se va, él vence la tentación por la palabra, escrito está. Luego dice que los ángeles le servían. Es decir, le proveyeron alimento, lo fortalecieron, le trajeron agua, le servían 40 días y 40 noches orando en agonía en ese monte. Entonces, dice aquí, visto de los ángeles. Tercero, dice aquí, predicado a los gentiles. Yo cuando leo esto, cuando usted lea la palabra gentiles en la Biblia o naciones, significa, es más que decir la nación de los Estados Unidos.
el país de Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Panamá, etc. Se está refiriendo a las etnias. Eso es muy importante. Predicado, porque cuando se predica la palabra, dentro de esas naciones hay etnias. Mira, hermano, el amor de Dios. En Perú hay etnias, que yo sepa. En Ecuador hay etnias. Yo no sé en qué otros países hay etnias. Mira, esos grupos que hablan hasta otro dialecto. ¿Me saben lo que estoy hablando, verdad? Que son grupos que viven en la sierra, que viven en otros lugares, que hablan hasta con un dialecto diferente. No hablan el español que usted habla, pero son parte, predicado aún a las etnias. ¿Por qué? Porque este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, a todas las etnias, y luego vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Mateo 28, la gran comisión dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predicado en el mundo. Pero mire esto: predicado en el mundo a los gentiles. ¿Y por qué fue predicado a los gentiles? Porque primeramente se le predicó a Israel. ¿Recuerdan? Primeramente, la misión de Cristo, cuando Cristo vino, Cristo no vino primeramente a predicar a los gentiles. No, eso vino después. Recuerda cuando aquella quería que hiciera algo por él, hiciera aquel milagro, aquella mujer que comenzó a decirle que era sirofenicia, creo que era griega. Y él dijo: yo he venido solamente para Israel. Me enternece el corazón poder decir así, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Porque le dice perrillo porque los gentiles, los judíos llamaban a los gentiles perros, no eran dignos. Había indignación, como los samaritanos, recuerden lo que decían la semana pasada. Entonces, Cristo no se olvidó de los gentiles, de las etnias, de esos grupos. Entonces, él fue predicado, a los suyos vino, Juan 1:12, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, esto es a nosotros. ¿Quién termina el texto? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso usted está aquí hoy. Usted es creyente. Dele gracias a Dios que el Señor vino a usted por el evangelio. El Señor le salvó a usted por pura gracia. Entonces, los gentiles entramos nosotros. Como dice ahora sí yo traigo en mi mente Romanos capítulo 9, donde habla Pablo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque el rechazo de los judíos del Mesías abrió la puerta a los gentiles. La rama original es Israel, la rama original. Pero nosotros hemos sido, usarlo con injerto, ¿no? Entiendo con injerto. Agronomía. Se toma, esa planta da unas naranjas bien agrias. Bueno, vamos a coger una que dé bien dulce. Hay un injerto. Nosotros fuimos injertados y nosotros ahora, este tesoro que nosotros disfrutamos, de la palabra de Dios. Si usted va a un sábado, a una Pascua, a un sábado, un viernes en la tarde, nada más le van a hablar del Antiguo Testamento. Mira, hermano, nada más le hablan del Antiguo Testamento. Ahí no mencionan nada del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos la bendición de ir al Antiguo Testamento e ir al Nuevo Testamento, porque el Mesías profetizado por ellos, nosotros ahora lo conocemos más claramente por el Nuevo Testamento. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron le dio potestad, le dio poder de ser hijo de Dios. Es un gran privilegio ser un hijo de Dios. Lo más importante no es nuestra... Yo me siento feliz de ser... Entonces, en los carros lo ponen. De ser boricua, de ser dominicano, de ser esto. No. Yo me siento orgulloso de ser un hijo y una hija de Dios. He nacido de nuevo. Soy un ciudadano del reino de los cielos. Eso sí tiene valor. Porque ahora mismo aquí nosotros no estamos viendo de qué raza, de qué. Nosotros no estamos pensando nada. Somos una familia. Eso es lo que hace el evangelio. Entonces, dice aquí que el evangelio estaba siendo llevado por este pequeño grupo de dedicados misioneros: Pablo,
Silas, Timoteo, Pedro. Y ya en 1 Corintios 15 dice que habían miles y miles de creyentes. De tal manera que cuando Cristo resucita entre los muertos, se aparece en un solo día, escuchen, a 500 hermanos se le aparece el apóstol Pablo. Dice Pablo, se aparece Jesucristo. En 1 Corintios, 500 hermanos, es decir, que había que el evangelio se había propagado, estaba corriendo por todas partes. Quinto, creído en el mundo. Creído en el mundo, a pesar del rechazo de Israel. A pesar del rechazo de Israel, fue creído al mundo. Y ahí viene Dios y toma cómo Dios va a predicarle a los gentiles y aún aquellos judíos. ¿Qué hace el Señor? El Señor primeramente espera que llegue el día de Pentecostés. Recuerdan Hechos capítulo 2. No salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder del Espíritu Santo. Y ya sabe, hermano, que ya había sido profetizado en Isaías capítulo 49, que dice: poco es para mí, oh siervo ungido mío, que tú seas la salvación de mi pueblo Israel. Será luz a las naciones. Ahí está el plan de Dios, ahí, que el Mesías iba de ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el segundo parte del plan, que entrarían los gentiles. Millones y millones y millones y millones de gentiles son en el día de hoy creyentes. Y hay judíos naturalmente que también lo son. Pero yo diría que hay más gentiles que son creyentes hoy que judíos. Yo diría eso. Llegará un momento, luego, en final de los tiempos, que Dios tratará con el pueblo de Israel. Eso está en su programa, en su agenda, y Él sabe lo que va a hacer. Dice aquí, dice que fue entonces cuando yo te voy a dar la llave del reino. ¿Usted recuerda esa parte? Yo te voy a dar la llave del reino. ¿A qué se refiere? Se para el día de Pentecostés. Aquel Pedro corta oreja. Aquel Pedro niega a Cristo. Aquel Pedro impulsivo. Aquel Pedro que cuando le dijeron tú eras uno de ellos, dijo un montón de mala palabra. Porque eso es lo que dice. Comenzó a maldecir. Yo no lo conozco. ¿Qué? El gallo canta. Que no, y el Señor lo mira. Y luego el Señor lo restaura. ¿Cuánto han negado al Señor? No levante la mano. Negamos al Señor. Negamos al Señor de muchas maneras. No solamente Pedro lo ha negado, nosotros lo negamos también. Y Dios tiene misericordia y lo restaura haciéndonos la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí está. ¿Amas al Señor? Me ama. Eso es lo que lo más importante de todo, hermano, es amar al Señor. Amar al Señor, amar al Señor. Lo más grande, lo que más enternece el corazón del Señor es cuando Él ve que nosotros le amamos. No de palabra, no los domingos, el día que sea, no, que le amamos de verdad y somos sus hijos. Y Pedro predica, se para el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, sin temor. Y dice Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice: y ellos compungidos, aguijonados en el corazón. Esa palabra significa apuñaleado. La palabra le apuñaleó a esos que estaban ahí, muchos judíos. Y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La pregunta del siglo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué haremos? Cree en el Señor Jesucristo. Y le dice: arrepentíos y convertíos. Así le dice Pedro. Esa es la palabra del Evangelio. ¿Estamos claros en el mensaje? No es Cristo te ama con una carita, con una sonrisa detrás del carro. No, ese no es el Evangelio. Oh, Cristo te ama.
No, dice la Biblia que Dios está airado con el pecador todos los días, ¿o no lo han leído? La ira de Dios cierne sobre todo pecador. Cierne sobre todo pecador, la ira de Dios, pero la misericordia de Dios. La misericordia y el juicio se encontraron en las plazas, dice uno de los, qué hermosa imagen. La misericordia triunfa sobre el juicio. Dice, se encontraron y se besaron. El beso de la misericordia de Dios. En Cristo Jesús, Dios nos ha besado en misericordia sin merecer nada. Eso es lo grande, sin merecer nada. Esa es la salvación. Y por eso es que entonces viene, y luego Pedro, y luego viene Pablo y comienza y predica a lo de la circuncisión y Pedro a lo de la incircuncisión. Y luego Pedro tiene esa visión. Ustedes recuerdan todavía, él predicó ese sermón. 3,000 fueron ganados. Todos esos que estaban ahí eran judíos y prosélitos eran judíos, pero todavía faltaban los gentiles. ¿Y qué hace el Señor? Pedro se sube en una azotea porque tiene hambre y ahí le da una visión de unos lienzos cuadrúpedos amarrados con un lienzo que subía y bajaba y miraba diferentes animales inmundos. Y la voz le decía, Pedro, mata y come. ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, voy a obedecer. Sí, amén. No, yo soy kosher. Yo no como nada inmundo. Segunda vez, no. Tercera vez. 3 veces le habló el Señor a Pedro para que cumpliese la misión de ir a predicar a los gentiles. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que decir a nosotros, hermano? ¿Cuántas veces? Quizás más de 3, ¿no? Y finalmente viene alguien de casa de Cornelio. Y Cornelio, Dios está tratando con Cornelio. Y ahí viene Pedro, finalmente viene Pedro y predica. Y hay un derramamiento del Espíritu de Dios. Y se convierte Cornelio con toda la familia. Y ustedes pueden ver, hermano, ahí se abre la puerta. Y por eso que dice aquí, creído en el mundo. Y de ahí partió el Evangelio. Hasta España llegó, Pablo se cree que llegó a España y a otros lugares. Y de ahí el Evangelio hasta que llegó a nosotros de alguna u otra manera. Ha llegado el Evangelio. Y lo último, dice aquí, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Es decir, estos son la iglesia, vamos a reiterar. Columna y baluarte, la columna sostiene el edificio y el baluarte sostiene la columna. ¿Están entendiendo ahora? Columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros somos llamados y cada iglesia, nosotros aquí, la iglesia americana que se reunió antes de nosotros, o otra iglesia circunvecina por otros lugares, si están predicando la palabra, si están predicando el evangelio, son columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué es que la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad? Lo voy a decir al concluir. Aquí dice, recibido arriba en gloria. Llega Jesús, resucita al tercer día, como él había dicho. Se aparece, dice Lucas, con prueba indubitable que no se pueden refutar. Se le aparece a las mujeres que van al sepulcro para ungir a su cuerpo. Y ellos creen que es el jardinero. Se le aparece a los discípulos estando Tomás ausente. Se le aparece de nuevo a los discípulos estando Tomás presente. Se le aparece y se aparece 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches se estuvo apareciendo. Por si alguien le dice a usted, yo quisiera creer, pero tú tienes que probármelo. ¿Le han dicho a usted eso? El hermano mío, gracias a Dios que Dios lo salvó 6 meses antes de su muerte, es que tú tienes que probarlo. Tú que lees la Biblia tanto, fanático, me insultaba. Es que tú tienes que probarme que Dios existe. Tú tienes que probarme. Yo no tengo que probar nada. Yo le leí a Génesis 1:1 en el principio que Dios los cielos y la tierra. No hay que probarlo. ¿Sabe lo que estoy diciendo, hermano? Que Cristo no se le apareció a ningún inconverso en esos 40 días. ¿Qué le parece? Nada más se le apareció a creyente.
¿Usted está entendiendo? O sea, la gente que cree que Cristo viene para suplir los caprichos. En otras palabras, si no creen en la predicación del Evangelio, bienaventurados los que creyeron sin ver. Yo no he visto nada. ¿Usted ha visto a Dios? No. Pero ¿cómo usted sabe? Bueno, porque es por la fe. La fe viene por el oír y es por el oír por la palabra de Dios. Y yo estoy tan seguro de la existencia de Dios y de la veracidad de la palabra como estoy tan seguro que lo estoy viendo a todos ustedes ahora mismo. Dios es veraz. Dios es veraz. Dios me ha dado a mí evidencia. Yo no tengo que ver absolutamente nada. Es más, no tengo que ver ningún milagro para creer que Dios sana. Yo no tengo que ver nada de eso. Ahora, ¿sana a Dios? Claro que Dios sana. Cuando él tiene misericordia y ha hecho... Aquí hay muchas personas que han hecho sanidades en sus cuerpos, incluyéndome a mí. Pero si yo me enfermo y Dios no me sana, yo no creo en Dios. Eso no es así. Es como Dios quiere. Él es soberano y Él hace como Él quiere. Él es Dios, yo soy barro. Yo no puedo decirle a Dios y argumentar con Dios como Tomás. Si yo no creo, si yo no creo, mira, si yo no meto el dedo, ok, sí, incrédulo. Cristo lo llamó un incrédulo. Tú eres un incrédulo, Tomás. Y yo creo que cuando Cristo lo dijo, tenía los ojos de indignación. Mira, sí, ahora cree. Señor mío y Dios mío. Ahora cree, ¿verdad? Con hipócrita. Eso era Tomás. Y así a veces somos nosotros, hermano. Nosotros no tenemos que ver nada. Dios nos ha dado pruebas indubitables. ¿Sabe cuál es la prueba más grande? Que aún siendo yo pecador, Cristo murió por mi pecado. Ahí está la prueba. Que Cristo murió por mí siendo pecador, no mereciendo nada. Okay. Recibido en gloria. Okay. Y después de los 40 días, Él va ahí, al Monte de los Olivos, y está con sus discípulos. Y Él comienza y le dice en Mateo 28, por lo tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y mientras Él hablaba y terminaba el texto, una nube vino y Él comenzó a subir. Y ellos se quedaron. Eso tuvo que ser algo impresionante. Ellos lo ven. Regresa. Él tenía que regresar. ¿Y por qué no se quedó aquí? Porque no es pecador. Este mundo es para los pecadores. Él cumplió la misión. Él es desde arriba, nosotros somos de abajo. Nosotros nos quedamos acá. Nosotros vamos a ir allá. Pero él preparó, él fue el precursor, el que preparó el camino. ¿Recuerda? Y no solamente él no podía quedarse acá. Él es nuestro intercesor, el sumo sacerdote. ¿Y quién va a interceder por nosotros, hermano? ¿Quién va a interceder por nosotros? Cuando nosotros estamos en debilidad, en dificultad, ¿quién va a interceder cuando nosotros no podemos con nosotros mismos? Dice que nosotros no sabemos cómo orar, cómo pedir, y el Espíritu Santo viene y Él intercede por nosotros. Y Él fue llevado. Varones Galileos que están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ustedes habéis visto ir, así mismo descenderá del cielo. Entonces, finalmente y lo último. ¿Por qué tenemos nosotros que predicar esta palabra? Número 1, porque el tiempo de su venida se acerca. Cristo viene pronto y tenemos que predicar esta palabra. Número dos, es la responsabilidad de todo creyente, no solamente de los pastores, predicar la palabra y por testimonio. Número 3, porque las falsas doctrinas están rampantes. No solamente está la falsa doctrina, están las falsas ideologías. Los falsos, era como que todo, como dice la palabra, está yendo de mal en peor. Llegará un momento que se argumentará en las Cortes de América que 1 más 1 no es 2. Se argumentará porque la verdad es relativa. ¿Entiendes ese término? Es relativa. Depende de. Ya no hay, en otra palabra, los absolutos que se están terminando. Lamentablemente de aquí de esta nación sale mucho la política y la maldad. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia tiene que tomar una vez más la brújula de la palabra. La palabra es la brújula y el Señor es el timón que nos guía, que puede guiarnos a nosotros por caminos tenebrosos.
¿Sabes lo que son iceberg, verdad? Iceberg. No sé cómo se dice en español. Esos pedazos de hielo que no se ven, que abajo es masivo. Ahí saben cómo se dice iceberg en español. Bueno, yo se lo conozco como iceberg. Usted entiende que en el mar está usted solamente ve una pequeña punta. El Titanic. ¿Se acuerda del Titanic? ¿Cómo es? Gracias. Aprendí una palabra nueva. Témpano de hielo. Gracias, hermano. Pues mire, eso hay. Entonces, estamos navegando y nosotros no sabemos cuando hay un témpano de hielo. Podemos y necesitamos la Biblia, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos que el Señor, y la manera que somos guiados es por la palabra. Por la palabra. El que diseñó el Titanic él dijo lo siguiente: ni aun Dios hunde este barco. Así dijo él. Ni aun Dios lo hunde, dice. ¿O sí? Vamos a ver. Y ahí vino la soberbia, no sabía. Creo que encontraron los restos del Titanic, lo han encontrado, y todo lo que la historia de todo eso. Hermanos, nosotros estamos en la barca, en este mundo, y hay aguas turbulentas. Necesitamos, hay un himno, una frase de un himno, y con esto termino, que yo escuché muchas veces en inglés, que dice: in times like this, we need an anchor. In times like this, we need the Bible. In times like this, entonces dice: be very sure that your anchor holds. En tiempos como estos, necesitamos un ancla. En tiempos como estos, amada iglesia, columna y baluarte, necesitamos un libro, y ese libro es la Biblia. Pero esté seguro que tu ancla esté bien puesta en Cristo, que es el fundamento. O sea, esa ancla, cuando la lanzan, un ancla es pequeña. Yo estuve hace no sé cuándo, fuimos ahí a Downtown, a ese museo de ese barco. ¿Cómo que se llama el barco ese? Intrepid, ese es el mismo, gracias. A ver el Intrépido. Vaya por ahí, hermano, vaya con los muchachos. Y yo me quedaba, yo tenía que ver el ancla. Yo fui hasta abajo. Y las caderas, hermano, era una cosa que... Y usted ve ese barco tan grande, pero tiene esa ancla. Para la humanidad, Cristo es muy pequeño, pero Cristo es el ancla. Cristo es el ancla de nuestra embarcación. Y el que te ha sostenido tus días hasta este momento, Él te va a sostener. Él te va a sostener. Como decía mi pastor, salí para el cielo, para el cielo voy, allá nos vemos. Para mí esas son palabras, ¿verdad? Proféticas. 40 años predicando, ya tiene 84 años y todavía está vivo. Gracias por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Gracias por tu palabra, ayúdanos, fortalécenos. A ti sea la gloria en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.